Saludos a todos, mi nombre es Jonathan Joel y soy estudiante de Derecho, nuevamente en un nuevo video y en esta oportunidad continuando con los principios limitadores al ius puniendi. En esta ocasión voy a compartir lo poco que sé respecto al principio de humanidad de la pena. Y como un primer tema que vamos a analizar de manera sucinta es cómo surge el principio de humanidad de la pena, y como un segundo tema señalaremos su respaldo normativo o base legal, y finalmente responderemos a la interrogante: ¿qué se entiende por el principio de humanidad de la pena? Subdividiéndole en dos partes. Primero, respecto a las penas, y segundo, respecto a su forma de ejecución. Me refiero a los establecimientos penitenciarios. Y todo ello con sus respectivos ejemplos. Ya habiendo señalado o delimitado los temas que se va a abordar, comenzaremos explicando su aspecto histórico de este principio de humanidad de la pena. La doctrina penal nos dice que el derecho penal surge de la Revolución Francesa y que tradicionalmente suele vincularse este principio de humanización de las penas a la evolución histórica del derecho penal respecto a sus consecuencias jurídicas. Es decir, las sanciones penales que en ese tiempo aplicaban para sancionar los delitos y que hoy en día son traducidas en la eliminación o exclusión de las penas corporales. Después va siendo abolida la pena de muerte y posteriormente se empieza a humanizar el contenido del derecho penitenciario. Con esto quiero decir que antes de la Revolución Francesa y de la codificación, el derecho penal se caracterizaba por su crueldad, que se esgrimía en contra de los presos. En otras palabras, la pena de muerte que se imponía en los tiempos pasados no solamente imponían con la finalidad de privar de la vida al condenado, sino con la de hacerle sufrir, el cual se integraba en el catálogo de castigos corporales. Es decir, la tortura era una cuestión preparatoria o una cuestión previa antes de la ejecución a la pena de muerte. ¿A fin de qué? A fin de obtener revelaciones o confesiones. Y uno puede preguntarse, ¿y cuáles fueron esas penas corporales? Son varios. Por ejemplo, se dieron los calabozos donde las víctimas sufrían prisión perpetua en subterráneos. O por ejemplo, la rueda en la que se colocaba al reo después de romperle los huesos a golpes. O por ejemplo, la hoguera. O por ejemplo, el garrote que daba la muerte por estrangulación. O por ejemplo, los trabajos forzados con cadenas y entre otras penas corporales. Entonces, a esa excesiva crueldad siguió un movimiento humanizador de las penas y fueron paulatinamente reemplazadas por otras penas menos infamantes. Es decir, el progreso de humanización de las penas tuvo como colofón la adopción de la pena privativa de libertad como sanción punitiva que hoy en día se viene aplicando en varios países. Y la pregunta que surge es: ¿y qué es lo que se vio en la pena privativa de libertad? Lo que vieron en la pena privativa de libertad fue el soporte más racional de responder jurídicamente ante la conflictividad social producida por el delito. Por lo tanto, las penas corporales desaparecieron primero, después va siendo abolida la pena de muerte, en los últimos tiempos, en muchos países civilizados, como lo ha sido en Perú, salvo su artículo 140 de la Constitución, que señala que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, siendo una normativa de simbolismo, por decirlo así. Pero no se detiene aquí la evolución de este principio de humanización de las penas. En nuestros días se aprecia una importante y progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por otras penas menos lesivas, como la multa o el trabajo en beneficio de la comunidad, entre otros. Eso en cuanto a su aspecto histórico.
En ese orden de ideas, y ya ingresando al segundo tema, que es señalar la base legal o respaldo normativo de este principio de humanidad específicamente lo que exige es la eliminación o reformulación de penas contrarias a la dignidad humana. Y aquí yo les pongo el siguiente ejemplo. Aquí, en el Perú, el gobierno de Pedro Castillo presentó un proyecto de ley que busca implementar la castración química como pena accesoria en determinados delitos contra la libertad sexual. Es decir, se propuso como una alternativa para los violadores la castración química. Y nos guste o no, jurídicamente hablando, es una medida inconstitucional, porque es una pena inhumana. Y el artículo 5 de la Convención Americana prohíbe que un Estado pueda aplicar penas inhumanas, degradantes o infamantes. Por eso es que esa propuesta de la castración química va en contra de nuestro ordenamiento jurídico y por ende no se puede aplicar. E incluso a nivel de la Corte Interamericana se tiene un caso muy famoso que es el caso Kaiser versus Trinidad y Tobago, donde se declaró inconstitucional algunas penas corporales que se aplicaban a los internos que cometieron delitos más graves. ¿Y esto por qué? Porque el Estado no puede actuar con crueldad. Al delincuente hay que castigarlo, sí. Al delincuente hay que encerrarlo, sí. Pero el Estado debe de respetar la dignidad humana, porque precisamente eso es lo que legitima al Estado. Entonces, por eso es que no se puede aplicar penas inhumanas. Y ese proyecto de ley que los acabo de comentar es imposible que se dé jurídicamente hablando. Y dentro de nuestra legislación peruana, el respaldo normativo de dicho fundamento es, sin lugar a dudas, el artículo 1 de la Constitución Política, que instituye el respeto de la dignidad de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, al hacer uso el Estado de la potestad punitiva, debe de tener en cuenta que las penas son impuestas siempre a seres humanos y por lo tanto, de ninguna manera pueden violentar la dignidad humana. Por otro lado, también tenemos el reglamento del Código de Ejecución Penal y en su artículo 3 de su título preliminar regula el principio de humanidad. Ya una vez ya explicado cómo surge este principio y su respaldo normativo, ahora corresponde responder la siguiente interrogante. ¿Qué se entiende por el principio de humanidad de la pena? Este principio se debe de entender dentro del contexto de la dignidad de las personas y se entiende que en los actuales estados democráticos de derecho se prohíben las penas y medidas inhumanas o degradantes para el acusado o en su caso de la persona quien ha sido sentenciado a pena privativa de libertad y que al momento de la ejecución de la pena los reclusos y sentenciados tienen el derecho a ocupar establecimientos adecuados, teniendo que hacer frente a la sanción de forma humana y responsable para procurar devolver a su vida en sociedad, esto es, resocializar al sujeto. Para que se entienda, vamos a explicarlo con ejemplos y espero dejarme entender y si no me dejo entender y tienen dudas, no duden en consultarme. Primer ejemplo, relacionado a las penas inhumanas o degradantes. Imagínense que Juanito ha sido un estudiante becado en los 6 años de la carrera de Derecho. Y un día se dirige con su vehículo a la universidad para sustentar su tesis, para obtener su título de abogado a una velocidad que no está permitido por la ley y ocasiona un accidente. Y producto de ese accidente ocasiona la muerte de Pedrito, quien era el conductor del otro vehículo. El Ministerio Público realiza las investigaciones y decide realizar un proceso penal en contra de Juanito por el delito de homicidio culposo, solicitando una pena, imaginemos, de 6 años. Pero sucede que Juanito, producto del accidente, ha sufrido lesiones que lo dejan cuadripléjico, esto es, un parálisis.
En el caso de Juanito, imaginemos del cuello hacia abajo. Entonces, ahí, conforme a este principio, el Ministerio Público ya no podría solicitar la pena privativa de libertad de 6 años, porque Juanito va a necesitar cuidados, tratamientos, cosa que en un centro penitenciario no lo va a ver. O por ejemplo, imagínense ustedes que Jaimito de 55 años de edad y está siendo investigado por un delito, imaginemos por el delito de lavado de activos, pero a Juanito le detectaron una enfermedad, en su caso tumor cerebral, y que aún está a tiempo de poder operarse y de recibir tratamientos. Aún así, el Ministerio Público solicita la pena privativa de libertad. Entonces, ahí se ve una clara vulneración a este principio de humanidad de la pena, porque no puede convertirse la prisión o la cárcel en una pena de muerte cierta o probable. Es decir, agravando la enfermedad por depresión, o impide el tratamiento, o acelera la muerte, o pone en peligro la vida de aquel ser humano. Eso en cuanto a las penas inhumanas o degradantes. Por otro lado, se debe de tener en cuenta o se debe de tener en consideración que al momento de la ejecución de la pena se está condenando a un ser humano. ¿Y esto por qué? Porque la pena que se le va a atribuir a esa persona puede ser conceptualmente compatible con su dignidad, pero su ejecución puede hacerla en establecimientos penitenciarios inhumanos. Es decir, que toda pena privativa de libertad no puede hacerse en establecimientos penitenciarios bajo condiciones que denigran a cualquier persona. Y uno se preguntará, ¿y cuál es el sustento legal de dicho fundamento? El artículo 139, inciso 21 de nuestra Constitución Política del Perú. Por ejemplo, en el año 2019 he visitado un centro penitenciario de mujeres que lastimosamente no cubrían con las necesidades básicas. Un ejemplo de ello es la falta de toallas sanitarias gratuitas para los periodos menstruales. En ese centro penitenciario, las mujeres cuentan que usan un calcetín, un trapo, una tela o una ropa que no sirve como toalla para el periodo menstrual y que en algunos días no hay agua en la cárcel. Entonces, estas mujeres que están con prisión preventiva, otras ya sentenciadas con una condena, descubren que el derecho a la higiene menstrual muchas veces no existe. Entonces, con este principio de humanidad de la pena, en referencia a los centros penitenciarios, es fomentar a garantizar una vida digna para las mujeres en reclusión. Es decir, garantizar el acceso a la higiene menstrual digna para las mujeres privadas de la libertad. Y muchos dirán, ¿por qué darles privilegios? Y estos no son privilegios, son derechos que se tienen que respetar. Pero me dirán, Joel, hay una cantidad de centros penitenciarios donde albergan 97.000 internos aproximadamente y por lo tanto el presupuesto impide contar con centros penitenciarios óptimos. Obviamente que sí, pero lo que no se puede admitir es que no se cubran las necesidades más básicas, o lo que es peor, se implementen condiciones que humillen a los reclusos. Por ejemplo, en algunos centros penitenciarios aún siguen existiendo celdas de castigo, donde envían por unos días a los internos. Por ejemplo, son celdas que presentan un aspecto vacío, húmedo, sucio y oscuro, que en épocas de lluvia hay obstrucciones en los desagües, lo que genera acumulación de esa agua y por ende genera un olor insoportable, lo que es causa de algunas enfermedades. En conclusión de todo lo señalado, la pena constituye, en principio, el medio coactivo más contundente con que cuenta el Estado. Mediante la pena se puede lícitamente privar de su libertad a una persona, como por ejemplo tenerle encerrado en la cárcel durante años. Y la evolución histórica de las penas nos muestra que poco a poco ha ido desapareciendo de las legislaciones las penas corporales, como la tortura o los azotes, y posteriormente se va aboliendo la pena de muerte.
Y no puede olvidarse que las sanciones punitivas tienen como destinatarios a un ser humano que por más que haya vulnerado las bases del contrato social, esto es las normas, aún sigue siendo portador de ciertos derechos subjetivos. Eso es todo, nos vemos en un próximo video, cuídense, hasta luego.